Buenas noches con todas y todas. Sí. ¿Me escuchan? Aló. ¿Qué tal? Aló. Bueno, siguiendo con el programa del segundo Seminario Internacional Derecho a la Ciudad en América Latina, daremos inicio a la última mesa de este seminario, que es la mesa central Ciudad Popular e Informal. Nos acompañan en la mesa 4 reconocidos ponentes, cada uno de ellos tendrá 20 minutos. Esperamos ser rigurosos con el tiempo. Y después de eso daremos pase a la mesa de clausura del evento. Nos acompaña para la primera ponencia la doctora Alicia Guamantico, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, con la ponencia titulada El derecho a la ciudad en las áreas de expansión de la metrópoli. Buenas noches con todos. La ponencia que voy a presentar es el resultado y avances de investigaciones que se vienen realizando en la Universidad de San Marcos, en la que participan estudiantes que realizan sus trabajos de investigación orientados a la licenciatura y otros para conseguir el grado de magíster en geografía. Y estas investigaciones se han venido llevando a cabo desde hace varios años por convenio con instituciones de investigación de Francia. El Instituto Prodic de París, la Universidad París I y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo, el IRD de Francia. Estas investigaciones se han llevado a cabo dentro de dos programas. Un programa sobre el estudio de las dinámicas territoriales en las periferias de Lima metropolitana y el estudio de las márgenes territoriales, y este último es un proyecto que está en curso. Voy a comenzar señalando que la expansión de la metrópoli nos remite a pensar en las relaciones centro-periferia y a pensar en el proceso de desplazamiento de las márgenes de la ciudad, ganando y compitiendo por nuevos territorios. Para esta ponencia he tratado de destacar la intervención política sobre el territorio, los agentes de poder, los sistemas de decisiones y los efectos espaciales. Entendiendo el territorio como un espacio de poder que implica el control de un segmento, de una porción de espacio por un grupo social que establece relaciones de poder. Como sabemos, Lima es una ciudad que ha conocido varios periodos de crecimiento, uno básicamente de carácter exógeno por las grandes migraciones, y en los últimos tiempos un crecimiento básicamente endógeno. En Lima metropolitana tenemos que destacar la malla administrativa, la provincia de Lima, que comprende 43 distritos, la provincia constitucional del Callao, con 6 distritos, y últimamente fue creado un nuevo distrito que pasará a implementarse después de las próximas elecciones. Debemos de señalar que Lima es una ciudad policéntrica, y esta diversificación de centros es una característica de la globalización, ¿no? No existe ya un centro único, sino que la ciudad pasa a diferenciarse sobre la base también de su configuración espacial y el sistema de vías que se han establecido. Y en estas tres Limas, la Lima Norte, la Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, se configuran diferentes situaciones en la relación entre los actores y el espacio. En términos de gobernanza, tenemos 3 gobiernos regionales a nivel de Lima metropolitana, ¿no? De Lima provincias y del Callao. Multiplicidad de actores
en el liberalismo económico, el Estado, las ONGs, las empresas privadas, diversas instituciones, también comunidades campesinas, cuyos territorios son objeto de ocupación por la Lima, que se expande más allá de los límites político-administrativos. Asimismo, alianzas locales y como las mancomunidades. Destacando el papel de lo político en las dinámicas socioespaciales, podemos decir que en el caso de Lima Este, uno de los temas que ha sido estudiado dentro de estos proyectos de investigación es el de la división social del espacio urbano. Encontramos en esta parte de Lima barrios muy ricos y muy pobres en laderas próximas, residencias permanentes y asimismo espacios en tierras areasas ocupados por poblaciones que continúan el proceso de incremento poblacional. Eso nos lleva a plantearnos preguntas acerca del carácter de las periferias. Convencionalmente o tradicionalmente han sido entendidas como espacios de pobreza, pero la historia nos muestra que la periferia de Lima atrajo desde hace ya más de medio siglo a las clases acomodadas, ¿no? Los ejemplos están en Lurín, Casablanca, San Fernando y en Lima Este, en el Valle del Rímac, el caso de Chaclacayo. ¿Cómo evolucionan las relaciones entre categorías socialmente diferentes en las periferias? ¿Se acentúan los fenómenos de segregación o tienden a disminuir? ¿Tienen posibilidades los habitantes de contacto entre ellos? Y si estos contactos permiten una mejor distribución de las oportunidades sociales o reproducen las divisiones y las relaciones entre categorías. En esta fotografía aérea podemos ver diferentes etapas de ocupación del barrio Nicolás de Piérola, un barrio inicialmente creado al borde de la carretera central y que ha continuado expandiéndose, y ya que existe una norma que prohíbe la creación de nuevos asentamientos humanos, entonces la alternativa ha sido la de crear etapas del barrio inicial. En este proceso, estas poblaciones que van incrementándose por el proceso de crecimiento endógeno van ocupando áreas cada vez expuestas a mayores peligros. Entonces hay un componente de riesgo, de peligro y de vulnerabilidad en este crecimiento que tiene lugar en este sector de la periferia. ¿Qué relaciones se dan entre estos sectores de barrios ricos y barrios muy pobres que se encuentran muy próximos? En el proceso de densificación se han ido rellenando los intersticios que inicialmente separaban los barrios ricos de los barrios pobres. Y se dan entonces diferentes situaciones que muestran entonces, nos ponen ante la necesidad de remitirnos a los procesos históricos de estos barrios y a las relaciones que se establecieron entre sus habitantes. La situación de la urbanización Los Cóndores, barrio exclusivo, en el cual el barrio popular, en donde se estableció la población que daba servicios a este barrio, vivió un proceso muy lento de consolidación por el rechazo de los pobladores, de los residentes de Los Cóndores, a aceptar la proximidad de estos pobladores. Otra situación diferente se da en la urbanización California, que surgió en 1990, en donde se establece otro tipo de relación entre estos dos grupos sociales, y al contrario, los residentes de California conceden la extensión de las redes de servicios a condición de que se respeten determinadas normas, ¿no? Por ejemplo, el no paso por la zona residencial de mototaxis, que son estos vehículos de transportes populares,
y el comprometerse a que el desplazamiento sea solamente en automóviles tipo colectivo. Como podemos ver en Chaclacayo, en el Valle del Rímac, el relieve contribuye a favorecer la segregación espacial. Hay espacios que son como nidos en los cuales los sectores sociales altos se han refugiado, sectores que buscan el aislamiento, ¿no?, la exclusividad. Otro caso importante en Lima Este es el caso de la comunidad campesina de Jicamarca, que es objeto del estudio de las márgenes territoriales, que es el proyecto que está en curso, y en donde se presenta el caso de la ocupación de parte de estas tierras de una comunidad campesina que pertenece a la provincia de Huarochirí, cuyo núcleo se encuentra a 3.400 metros de altitud, pero cuyas áreas marginales se encontraban en sectores de la costa. La expansión de Lima metropolitana, a partir del distrito de San Juan del Lurigancho, ha llevado a la ocupación intensiva de estas tierras de esta comunidad. Se da entonces en ella un proceso por el cual la capital el núcleo de esta comunidad, que se encontraba en las alturas, en el distrito de San Antonio de Chaclla, por la intensidad de la ocupación de sus márgenes, de las márgenes de esta comunidad, ha desplazado su núcleo, su centro, la sede de su municipalidad, al sector costero. Entonces, el poder, el dominio, el mayor poder dentro de este espacio comunal ha pasado del centro a sus espacios de márgenes, aquellos que están en contacto con Lima metropolitana. En uno de estos sectores, que es el anexo 22, se da una ocupación muy intensa de empresas industriales, principalmente, dentro del proceso de reubicación de las industrias dentro de Lima metropolitana. Y a pesar de que de este proceso intenso que se vive en este espacio de Jicamarca, lo que se identifica es un reforzamiento de la condición de comunidad, porque esto le permite el poder a esta comunidad en el control de tierras que se convierten en un bien muy codiciado al disminuir la disponibilidad de tierras para ocupación urbana en Lima metropolitana. A su vez, el hecho de estar enmarcado este espacio entre los ejes de grandes proyectos viales le da un gran atractivo para la ocupación. Otra situación es la de la periferia en Lima Norte, que voy a tratar muy brevemente porque este espacio ha sido objeto ya de muchas investigaciones, pero lo que se puede señalar aquí es la presencia de actores de distintos grados de poder en la conversión de las tierras agrícolas en espacios urbanos. El contraste entre lo que representa este condominio Villa Club en Caraballo, en donde intervienen poderosas empresas inmobiliarias ligadas a los bancos, y por otro lado otras formas de urbanización en otras partes de Lima Norte, en donde los propios dueños de las parcelas lotizan sus tierras sin dejar espacios para el establecimiento de los servicios básicos y en donde se da un proceso de alta contaminación y deterioro de las condiciones que afectan las posibilidades de aquellos actores que desean continuar con la actividad tradicional que es la agricultura. Y en el caso de Lima Sur tenemos un caso sumamente interesante que es objeto de otra investigación que lleva a cabo otro de nuestros estudiantes, y es la transformación de este espacio generando nuevos espacios verdes. Los espacios verdes naturales son los de las lomas, básicamente, ¿no? Otros espacios producto de la acción del trabajo humano son las tierras agrícolas, y en esta área de Lima Sur se crean nuevos espacios verdes, ¿no?
que reproducen la naturaleza, como son las granjas interactivas y espacios para darle uso en el ecoturismo y la recreación. En este proceso del surgimiento de nuevos usos rurales, se da la competencia entre los actores que llevan a cabo estas actividades y pues cada una de estas actividades requiere un uso y un control de partes del territorio. La investigación que lleva a cabo uno de nuestros tesistas, José Manuel Mamani, es sobre el tema del Valle Verde en Pachacamac. Y se plantea la hipótesis de si este es un Valle Verde moderno, cuál es realmente el concepto de Valle Verde y si este realmente es un Valle Verde y si más bien no se trata de un uso de las ventajas del valle y de las nuevas demandas que el centro requiere de las áreas de la periferia en tiempos de la globalización. Podemos ver aquí entonces estos espacios de lomas, los espacios de la agricultura, los espacios de lomas en donde todavía siguen teniendo lugar estos circuitos de la ganadería de transhumancia, que vienen desde las partes altas y medias de la cuenca del río Lurín, con pastores que traen su ganado para aprovechar la vegetación de lomas que aparece aquí estacionalmente. Diversos usos tienen lugar en este valle, que desde los años 50 albergó a los sectores de las clases acomodadas, quienes constituyen uno de los factores explicativos de la manera como este espacio, este valle ha sido utilizado. Por contraste con Lima Norte, con lo que ocurre en el Valle del Chillón, aquí la diferencia la va a dar el tipo de actor. Son sectores de clase social acomodada, profesionales, destacados investigadores, destacados profesores universitarios, que han impulsado la creación de diversas instituciones para la protección y la defensa del Valle del Lurín y se vienen generando aquí entonces diversidad de nuevos espacios verdes, como son estas granjas interactivas que vienen a ser una reproducción de la naturaleza para el uso, para apoyar el conocimiento de las formas de vida animal y vegetal por escolares que llegan a este lugar por medio de circuitos establecidos por convenios con colegios particulares, colegios de la capital del núcleo hacia el Valle del Lurín. Y tenemos los distintos tipos de restaurantes, todos ellos siempre con áreas verdes, ¿no?, que constituyen uno de los atractivos principales, y el uso de las lomas, de los espacios de las lomas para diversas formas de deporte y de turismo. Sin embargo, en este valle tenemos marcados problemas de gobernanza justamente por esta diversidad de usos y por el interés que representa este espacio frente a la expansión de Lima y a las necesidades del establecimiento de la industria. Y entonces se encuentra que mientras por un lado están estos actores que defienden el Valle Verde, por otro lado la municipalidad se encuentra entre el dilema
de actuar a favor de la conservación del valle o permitir el establecimiento de la industria y de nuevas urbanizaciones, pues esto representa más ingresos para las arcas municipales. Para finalizar, quiero señalar que dentro de este proceso de la lucha de diversos actores en la periferia para construir sus proyectos de vida, encontramos o identificamos en esta etapa nuevas reivindicaciones. Si bien en los años 60, 70, la lucha era por el agua, por el lote, principalmente, o sea, por necesidades básicas fundamentales, ahora en estas periferias identificamos nuevas reivindicaciones, como por ejemplo las ambientales, ¿no? Hay que destacar que en Lima hay 19 distritos, en Lima Metropolitana hay 19 distritos que cuentan con espacios de lomas. Y estos espacios de lomas son mucho más significativos que las áreas de humedales o otro tipo de espacios naturales. Y en los periodos del Niño, estas lomas se expanden considerablemente. Y entonces en estos tiempos de la globalización, en estos tiempos de un mayor valor y reconocimiento de los factores naturales y del valor de los ecosistemas, encontramos que las poblaciones de las periferias, sectores de condición modesta, luchan por la preservación del medio ambiente y por la defensa de las lomas. Ejemplos en San Juan del Lurigancho, en el sector de Mangomarca, donde maestros de escuela primaria luchan por la conservación de las lomas de Mangomarca, igualmente procesos que se dan en el Valle de Lurín, en Quebrada Verde, en el Lucmo, en donde las poblaciones buscan apropiarse de los beneficios que tradicionalmente los han usufructuado empresas venidas del centro, del núcleo de la capital. Muchas gracias. Muchas gracias a Alicia Guamantico, quien es doctora en Geografía por la Universidad Federal Río de Janeiro y es profesora principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación, la siguiente ponencia titulada Enfoques y políticas frente a la ciudad informal en América Latina y el derecho a la ciudad. El ponente es un reconocido investigador de Julio Calderón Cockburn, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene 20 minutos. Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de esta reunión por haberme invitado y también mencionar la profunda alegría que me causa estar acá en esta universidad, que es mi universidad, ¿no? Que es la universidad donde yo estudié. Yo estudié en estas aulas. Yo quiero explicar un poco la naturaleza de mi exposición, porque no es una exposición de algún estudio empírico, que es el plano en el que yo normalmente me he desenvuelto. En estos meses iniciales del año, yo estuve afuera un tiempo dedicado a leer y escribir, solo a leer y escribir. Estuve en Boston y me dediqué a leer todos los enfoques, los más importantes que han habido sobre la ciudad informal en América Latina, ¿no? Producto de ello escribí un ensayo y cuando surgió esta posibilidad con Claxo, decidí leer esos enfoques desde el punto de vista del derecho a la ciudad. Entonces, mi exposición más bien va a ser conceptual, en realidad, ¿no? Bueno, vamos a hacer un breve repaso de los enfoques de planificación urbana, ¿no? A la luz del concepto de derecho de la ciudad, que como se ha visto en esta reunión, es un concepto muy amplio, ¿no es cierto? Que va desde la resolución de necesidades sociales básicas, educación, salud, vivienda,
hasta, digamos, la justicia espacial en la distribución de los bienes urbanos, ¿no? Y hoy día hay mucho que se escribe al respecto en todos lados. En Estados Unidos hay libros de Feinstein, de Sawyer, de Harvey, en fin, ¿no? Mi concepto de derecho a la ciudad es un concepto que considera, digamos, las posiciones de Lefebvre, ¿no? Como el poder de la gente sobre el proceso de producción de la ciudad, las posiciones de Harvey, que es el derecho a cambiar nosotros mismos, porque él define el derecho a la ciudad como el derecho a cambiar nosotros mismos, y yo empiezo con esto porque quiero terminar con esta idea, ¿no? Y también, por supuesto, las definiciones de la Colección Internacional del Hábitat, HIT, que son muy importantes y tienen una definición más amplia del derecho a la ciudad. Lo que a mí me importa en esta exposición es ver cómo en el sur del planeta se está planteando el derecho a la ciudad desde el contexto histórico, social, económico y geográfico en que nosotros nos desarrollamos, ¿no? Entonces, tengo esa idea de mostrar la visión, digamos, que se está dando en el sur, ¿no? Y digamos que yo veo mucha diferencia entre los planteamientos de justicia espacial en Estados Unidos y lo que viene ocurriendo en América Latina, ¿no? Básicamente porque Feinstein, por ejemplo, liga mucho su propuesta de justicia espacial a la democracia liberal y a sus instituciones, ¿no? En cambio, en América Latina hay un apego más a la democracia participativa, ¿no? No voy a, brevemente, como vamos a ver enfoques, a algunas pequeñas cosas. El enfoque es un discurso tecnocrático y académico, ¿no? Pero al ser tecnocrático y académico es una forma de valorar y considerar la realidad que asume. Es decir, los enfoques que abordan la ciudad informal ya la están definiendo, ya la están valorando, ¿no? Los enfoques nacieron en Occidente y tuvieron seguidores en América Latina, fueron propagados por las agencias bilaterales y multilaterales. Los enfoques son discursos que tienen la doble pretensión de comprender la estructura económica y social en que los hechos transcurren, pero a su vez comprender el mundo de sentido que los habitantes otorgan a sus vidas, ¿no? Entonces, eso es la doble hermenéutica de Tony Giddens, ¿cierto? Los enfoques quieren comprender las estructuras que caen sobre el actor, pero quieren comprender lo que el actor piensa, ¿no? Los enfoques objetivan las realidades y tienen una eficacia social, como dice Bourdieu, que constriñen pues las prácticas. Son prescriptivos, son normativos, no son estáticos, cambian conforme la realidad a la que aluden cambia y no son mutuamente excluyentes. O sea, los diversos enfoques pueden imbricarse y complementarse, ¿no? Rápidamente voy a pasar la evolución de los enfoques que han habido acá en América Latina. Tenemos el desarrollo progresivo con John Turner, Charles Abrams, la libertad para construir, y tenemos en el enfoque más latinoamericano la teoría de la dependencia, digamos Quijano, todos ellos. Tenemos el enfoque democrático autonomista, que fue aquel que Emilio Duhó denominó pues a toda esta posición de Jorge Enrique Ardoy, de HIC, de las ONGs, ¿cierto? Y por último tenemos algunas concepciones sobre el derecho de propiedad, que es una visión neoliberal de Hernando de Soto, que es, digamos, de las últimas que han habido. Esto muy rápido, ahí tienen los años en que se fueron dando los enfoques, ¿no? La libertad para construir es el enfoque central de que el Occidente planteó frente a la ciudad informal, ¿no es cierto? Fue seguida por muchos urbanistas en América Latina en lo que en su época se pudo entender como progresismo, ¿no? O sea, eran progresistas los que asumían en parte esta visión. Sin embargo, este enfoque de John Turner no se planteó una aproximación desde el derecho a la ciudad, ¿no? Lo que Turner se planteó era ayudar a los pobladores de la ciudad informal a tener viviendas, a tener servicios básicos, pero en ningún momento se planteó derecho alguno, ¿no? Antes bien,
la libertad para construir, como lo ha dicho Turner tantas veces, es un tema de libertad, es un tema de dejar hacer antes que de derechos, ¿no? Y por supuesto todo este enfoque tuvo una narrativa epistemológica. Las barriadas eran una solución antes que un problema, ¿no? Y el Estado hacía malas cosas y por lo tanto tenía que apoyar a las barriadas, a las favelas. El enfoque latinoamericano, que como sabemos se basa en la sociología estructural, en la sociología urbana francesa, pero en América Latina también se basó en la teoría de la dependencia, ¿no? O sea, en fin, diversos autores como Quijano, Nun, etc. Pero este enfoque latinoamericano que nos es más cercano tiene en realidad dos ramas, ¿no? Una rama es lo que Duhou llamó la corriente democrático-autonomista, que ha sido levantada por las ONGs, las organizaciones sociales de base, y que se inspira en los planteamientos de Turner, y que busca un modo democrático y autónomo de encontrar soluciones al problema de la vivienda, ¿no? Plantea también, al igual que lo había hecho Turner, por supuesto, un sistema horizontal y no jerárquico de relación Estado-pobladores. Pero el otro enfoque latinoamericano tiene que más bien que ver con el estructuralismo marxista y con el enfoque de economía política, digamos, ¿no? A la latinoamericana. Ahí tenemos pues a Pradilla, a Kovarik, como los grandes autores, en la cual los asentamientos precarios son la consecuencia del capitalismo dependiente, de la urbanización dependiente, etc. Lo que yo pienso es que ambas corrientes, digamos la democrática autonomista y la estructuralista, convivieron y conviven, y son dos formas en que los latinoamericanos nos expresamos. Para mí son primas hermanas, ¿no? E incluso yo, cuando trabajaba en el mundo de las ONG, conocía a personas que de día eran estructuralistas, ¿no es cierto?, y en la noche cuando iban al barrio a hacer promoción social eran democráticos autonomistas. Entonces una cosa media ahí que se juntan, ¿no? Creo que aquí esto deriva en los planteamientos de Estado social, en el caso de los estructuralistas, o de producción social del hábitat, ¿no? En el caso de los democrático-autonomistas. Pero ambas levantan un derecho a la ciudad. Y en realidad, hasta donde yo sé, en América Latina, el derecho a la ciudad fue pues levantado por estos movimientos sociales, por estos intelectuales, y son en realidad un pensamiento postcolonial, obviamente, ¿no? El último enfoque, para mí, es el neoliberalismo que surge en la década de los 90, ¿no? De la mano de la economía neoclásica, del neoinstitucionalismo económico, con posiciones que ya conocemos. El problema es el derecho, el problema son los costos jurídicos, ¿no? El problema no es el mercado, y la solución es plantear, digamos, el derecho a la propiedad. Entonces, el derecho a la propiedad para los organismos multilaterales desplaza al derecho a la vivienda. Y en estos últimos 20 años se ha insistido mucho en el derecho a la propiedad. Y una segunda vertiente de este enfoque neoliberal es el tema de la participación comunitaria, ¿cierto? Hace 30 años uno decía participación y venía un policía y lo metía a la cárcel, ¿cierto? Pero hace 20 años el BID tiene un manual, el Banco Mundial, o sea, todo el mundo habla de participación, pero con una diferencia. Mientras que los latinoamericanos vemos la participación como un derecho a decidir, a tomar decisiones. Para el enfoque multilateral, la participación es influenciar, como lo dice Imparato, que es quien mejor ha escrito desde esta posición, influenciar la localización de recursos, formulación e implementación de políticas. Este enfoque fue asumido por las agencias multilaterales, ¿no? Y ha tenido un desarrollo propio por vía de consultorías. Siguiendo a Boaventura dos Santos, podríamos decir que este es un pensamiento abismal. Abismal en el sentido que no dialoga con nadie, ¿no? Es un pensamiento que cree ya tener la razón y por lo tanto no entra en diálogo con nadie y excluye otras voces, empezando por las voces populares, ¿no? Bien, voy a concluir, ¿no?, señalando de que ahora en el mundo, en el sur,
hay un debate discursivo. Hay un debate discursivo no solamente entre el pensamiento latinoamericano y el enfoque de las agencias multilaterales y neoliberal, sino también con lo que ahora se llama la glorificación de la informalidad. Es decir, la ciudad informal ha sido glorificada ya, no solo por De Soto, ¿no? Hoy día tenemos tours a Rosiña, tenemos tours a Darabi, tenemos tours a Soweto, ¿no es cierto?, donde nos muestran el espíritu creador y empresarial de los pobres urbanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una visión, digamos, que Ananya Roy lo llama, pues, ¿cómo se llama?, el populismo neoliberal, ¿no es cierto? O sea, hoy los barrios, hoy la ciudad informal es algo bueno, ahí está el corazón del progreso, ahí está la solución a la pobreza, ¿no? Entonces, pero sin embargo, debemos considerar que la ciudad informal no es una contradicción a la ciudad informal. La ciudad informal no se opone o es alternativa a la ciudad formal. La ciudad informal es su correlato, es la otra cara de la medalla, es la otra cara de la medalla en que crecen nuestras ciudades, ¿no? Por lo tanto, cuando yo creo que hay que debatir el derecho a la ciudad, hay que debatirlo desde las opciones políticas, ¿no? Y quiero terminar. Aquí hay una frase que me gustó mucho de Gastón Bachelard, Las poéticas del espacio, que David Harvey lo cita en uno de sus libros. Yo no voy a leer la frase, espero que ustedes la lean mientras yo termino este rollo, ¿no? Creo que, como decía Lefebvre, digamos, en la ciudad siempre hay tres cosas, ¿no? Lo experimentado, lo que la gente vive en su práctica, lo percibido y lo imaginado, ¿no? Y yo creo que para quienes viven en la ciudad informal, la experiencia y la percepción está dominada desde una postura subalterna. Es decir, que se asume lo que existe, bueno o malo, se asume, ¿no? Y yo creo que en realidad lo que deberíamos hacer es fortalecer la imaginación del actor social, ¿no es cierto?, que él ponga a disposición sus deseos, su trascendencia, pero sobre todo que el actor social, me refiero al actor social popular, pero también a los intelectuales, ¿no es cierto?, que cambien el sentido de ubicación en el tiempo y en el espacio, ¿no? Cuando nosotros analizamos la demografía de la ciudad informal, encontramos siempre lo mismo, ¿no es cierto? Un niño o una niña nacen en una favela, ¿no es cierto? Cuando tienen 19 años, ella sale embarazada, él tiene 24, se van a vivir a la casa del suegro o se van a vivir a la casa del padre, ¿no? Y cuando van a nacer el segundo hijo, ¿no?, cuando llega el tiempo del segundo hijo, ¿no?, esta familia está viendo dónde va a invadir, qué terreno va a construir. Entonces, este tiempo de su vida está asociado a una percepción, a una idea del espacio. Y esa idea del espacio es reproducir la ciudad informal, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿ese es el destino? Es decir, cuando esta familia que tiene su segundo hijo pase 15 años y venga un programa de titulación y le dé el título de propiedad y luego le pongan el agua, etc., ¿ese es el derecho a la ciudad? ¿Es ese el derecho a la ciudad que nosotros queremos? Yo creo que no. Yo creo que el derecho a la ciudad es el derecho a cambiarnos nosotros mismos y a tratar de buscar, como decía Lefebvre, ¿no?, el dominio del espacio como fuente fundamental del poder social sobre la vida cotidiana. Es decir, que la gente imagine otra ciudad, imagine otro derecho, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calderón. Ahora continuamos con la ponencia titulada Modalidades informales de la planificación urbana, el movimiento urbano popular en la Ciudad de México, que se hará a cargo de Lucía Álvarez Enríquez, que es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México
y miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Muy bien, pues buenas noches. No voy a repetir también todos los agradecimientos, pero estoy muy contenta de estar aquí. Me parece que es un intercambio muy fructífero de poder tener un tema central de reflexión con distintos énfasis y que tengamos la oportunidad de conocer visiones y experiencias de distintas partes de nuestro subcontinente. Entonces, en ese sentido, bueno, me da gusto las ponencias que oí hasta ahorita, las dos últimas, porque, bueno, creo que en estos análisis de estos temas difíciles y con la realidad complicada que tenemos en nuestras ciudades, siempre hace falta una pequeña dosis de optimismo, ¿no? Entonces, creo que por ahí van estas dos ponencias y la mía espero que también contribuya. Bueno, yo voy a trabajar, como dice la ponencia, un poco esta cuestión, digamos, de alternativas de planeación urbana con la iniciativa de los actores sociales, ¿no? Un poco esto que nos decía el compañero, bueno, sí ha habido afortunadamente actores en nuestras ciudades que han imaginado y que han tomado las riendas de algunos procesos interesantes. Entonces, bueno, aquí rápidamente nada más voy a mencionar que obviamente la Ciudad de México se enmarca en este gran modelo que se ha venido manejando desde ayer y hoy de la ciudad neoliberal, con las características ya prototípicas de polarización, fragmentación, desintegración de la población y el territorio, procesos muy claros, digamos, de privatización del espacio y de los bienes urbanos, hay un fenómeno muy claro que es la disputa por la ciudad y el permanente estado de conflicto que se vive en la ciudad por los distintos bienes, ¿no? Podemos decir que dentro de todas estas características yo quiero destacar aquí esta característica que tiene que ver con la ciudad dual, ¿no? Que se ha mencionado también como otro de los rasgos prototípicos de la ciudad globalizada, ¿no? Pero yo diría que aquí estaríamos hablando más que de una ciudad propiamente dual, de una ciudad fragmentada y diversa. Es decir, como menciona Marta Steingart, no hablamos solamente de la ciudad, digamos, de los ricos opulentos, versus la ciudad de los pobres desposeídos. Estamos hablando de una ciudad, de una sociedad compleja, de clases medias, de clases trabajadoras, informales y grupos muy diversos en ascenso. Más bien podríamos hablar aquí, como lo han mencionado también Duo y Giglia, de una ciudad insular o una ciudad archipiélago, que también menciona Marta Steingart, ¿no? Que nos está hablando de una diversidad de ámbitos diferenciados de habitación y formas de poblamiento. Esta ciudad fragmentada presenta una clara división social del espacio, donde podemos encontrar diversas modalidades de asentamientos y formas de producción del espacio, ¿no? Los enclaves financieros e inmobiliarios, nuevos aglomerados en los suburbios, barrios cerrados para las clases medias y altas, zonas residenciales, unidades habitacionales, gran cantidad de colonias populares, barrios tradicionales y en el caso de la Ciudad de México, además, pueblos urbanos, inmersos en la propia ciudad. Esta ciudad fragmentada en la Ciudad de México se muestra en muchos niveles, ¿no? En lo político, en el territorial, y por ejemplo podemos hablar de que la amplia extensión de la zona metropolitana del Valle de México está constituida por 75 entidades político-administrativas, dentro de las cuales consideramos 16 delegaciones de la ciudad capital, del Distrito Federal, y 59 municipios conurbados de 2 estados adyacentes. Está gobernada, por lo mismo, está gobernada por los tres partidos políticos más representativos del país, del PRI, el PAN y el PRD. Y tiene una población de 8.8 millones de habitantes únicamente en la ciudad capital, que convive y se conforma como una gran población de 20 millones en el conjunto de la zona metropolitana. En las últimas décadas, la Ciudad de México podemos decir que ha profundizado su fragmentación y se ha convertido en una ciudad
aún más polarizada y expansiva, y predominantemente precaria, dominada por una economía terciaria con un alto componente de informalidad. En esta ciudad está la coexistencia de trabajadores de alta calificación y remuneración en los sectores modernos de la economía, que convive con grandes proporciones de fuerza de trabajo en condiciones precarias y de flexibilización laboral. Existe también la coexistencia de élites económicamente muy poderosas. Bueno, todos sabemos que por lo pronto tenemos registrado al hombre más rico del mundo, a Carlos Slim, ¿no?, que convive con elevados índices de pobreza. El 66.8% de la población del DF está ubicada en esta condición de pobreza y más de la mitad de la población sin seguridad social y la cuarta parte de esta población sin acceso a los servicios de salud. El 33.5% de los capitalinos no rebasa la línea de bienestar social básica. Estos son datos oficiales, ¿no? Existe también una coexistencia de excelentes condiciones de vida en los nodos de la modernidad económica, que son los sectores económicos de los altos ingresos, con precariedad en los barrios y pueblos originarios, en las colonias populares y en las grandes periferias urbanas. En las condiciones actuales de nueva gobernanza y predominio empresarial, existe también una clara diferenciación en la gestión y la planificación. O sea, esta fragmentación no se da solo en el espacio, ¿no?, sino que también hay nichos diferenciados de planificación, donde intervienen distintos actores de la ciudad. Desde la planificación empresarial, que nos lleva a los macrocentros comerciales, a los nuevos artefactos urbanos, nodos financieros y bancarios y extensas zonas de habitacionales para clases populares hechas por las grandes inmobiliarias, de las cuales ayer se decía una gran proporción están vacías porque no pueden acceder a ellas los sectores populares. Está por otro lado, desde luego, los intentos de planificación gubernamental que refieren a fraccionamientos habitacionales, las zonas céntricas de la ciudad, zonas administrativas y la vialidad moderna. Y finalmente tenemos también una planificación popular que refiere a las colonias populares, a fraccionamientos periféricos y asentamientos irregulares. En las condiciones actuales de la Ciudad de México, del sesgo claramente neoliberal que he mencionado, privan, a pesar del gobierno de izquierda, los derechos de la propiedad privada a la ganancia y a la acumulación de capital. En términos estructurales, el desarrollo urbano de la ciudad es conducida, a pesar del gobierno de izquierda, por la lógica del capital inmobiliario. Existe un fuerte sesgo hacia la acumulación por disposición, citando nuevamente al pop star que decían hace rato, David Harvey, ¿no? El gobierno perredista ciertamente ha promovido programas sociales interesantes y programas inclusive urbanos, acotados, de financiamiento de vivienda, pero no han sido suficientes definitivamente para revertir las tendencias de la urbanización neoliberal. En estas condiciones, los sectores populares, referidos estrictamente a los pobres urbanos, han estado históricamente excluidos del mercado formal del suelo y vivienda y han desarrollado por ello estrategias propias de acceso y gestión de los bienes urbanos. Estas estrategias vienen desde los años 40 y 50, donde lo que privaba, como bueno, en muchas ciudades de América Latina, son las invasiones de tierra y el llamado paracaidismo. Más adelante, también los fraccionamientos ilegales de suelo no utilizable, de suelos de muy baja calidad y riesgosos, en zonas de riesgo. Y más recientemente, sobre todo a finales de los años 80 para la actualidad, podemos hablar que hay la gestión bajo presión y movilización social de políticas de acceso, regularización y urbanización, ¿sí?, que sería, digamos, a los que yo me voy a referir. Entonces, de esta manera, el acceso y el derecho a la ciudad se ha dado para estos sectores pobres a través de estrategias como los que conquistan el derecho a ser parte de la ciudad, de distintas estrategias, ¿no? Mediante la gestión de la urbanización popular,
se generan mecanismos para la integración de los pobres al suelo urbano en el seno de una economía de mercado y bajo el régimen de propiedad privada. De esta manera, en la ciudad fragmentada se generan así nuevos fragmentos gestionados, administrados y planificados por actores populares, casi todos ellos pertenecientes a lo que genéricamente en la Ciudad de México se llama el movimiento urbano popular. Si me da tiempo voy a presentarles dos casos, pero si no, por lo pronto uno que me parece muy emblemático de la ciudad, que es este del Molino Iztapalapa. Esta es una experiencia que está a punto de cumplir 30 años en la Ciudad de México, o sea, no es de esos casos donde se gestionó la vivienda y ahí se acabó todo, sino se trata de un caso bastante exitoso, no por ello menos problemático y conflictivo, que se generó a principios de los años 80, cuando se inicia el tránsito de la ciudad hacia precisamente la economía y la urbanización neoliberal, ¿no? Es una zona urbana ubicada en el oriente del Distrito Federal, que es la zona más precaria de la ciudad, donde están los asentamientos populares más extensos. Está en la delegación Iztapalapa, muy conocida por esto, que es una delegación, además de población popular, caracterizada por una altísima densidad de población, donde se conjuntan casi 2 millones de habitantes en esta sola delegación, ¿no? El actor que lleva a cabo esta experiencia se llaman en este momento solicitantes de vivienda, hay un tránsito de dejar de ser colonos e invasores a solicitantes de vivienda, y ahorita explico por qué. Y el marco político en que se lleva a cabo esto es el inicio, como les decía, de la política neoliberal, cambios en la política de vivienda, donde ya no se construye, ya el gobierno ya no existe las políticas históricas del Infonavit y el Fobiste, los organismos públicos de construcción de vivienda que daban en crédito a los sectores populares, sino lo que hacían era generar una estrategia muy interesante que no se ha repetido, creo, en la ciudad, de corresponsabilidad social, ¿sí? Donde el gobierno todavía tenía reservas de suelo urbano que ofrecía a los sectores populares para que ellos llevaran adelante los procesos de autoconstrucción con ciertas reglas muy precisas, ¿no? En esta gestión se llevaba acuerdo a partir de una asignación de territorio, que en este caso es peculiar también la experiencia, se llevó a cabo a 4 organizaciones sociales. Era un terreno amplio de 68 hectáreas en esta zona que les digo de la ciudad, y que se otorga a 4 organizaciones sociales, todas de izquierda, pero todas peleadas, todas diferenciadas por sus condiciones político-ideológicas, y su primer reto fue aprender a convivir juntas, y no solo a convivir, a tomar decisiones juntas y a coordinarse para resolver los problemas digamos, del desafío que tenían enfrente. Los requisitos que ponía el gobierno era que estas organizaciones sociales informales se convirtieran en formales, adquirieran figura jurídica propia, el compromiso de firmar el crédito, hacer estudios con gente especializada de factibilidad jurídica y de suelo, armar una coordinación y una responsabilidad colectiva del proceso de construcción y una participación directa de los pobladores en los procesos de construcción. Las características de los actores son las que les mencionaba, son 4 organizaciones de izquierda, con una fuerte, eso sí, una muy fuerte tradición organizativa, y que llevaron a cabo el trabajo en 2 dimensiones. Por un lado, una dimensión particular de cada organización para el número de viviendas que ellos pusieron y para la porción de territorio que les correspondió, y una segunda dimensión, que era la dimensión colectiva, que era cómo gestionar y regular todo el predio, ¿sí? Que significó en ese tiempo la construcción de más de 2,000 viviendas. Las etapas fueron muy diversas, estamos hablando del año 84, 85, primero la búsqueda del terreno, la formación, cada organización de su equipo de asesores, la planeación del proyecto. Aquí se participa, es una democracia, digo, una planeación participativa, porque se planea y se participa desde el diseño del proyecto, y un diseño de proyectos particulares de viviendas de construcción, ocupación,
la gestión colectiva del territorio y la regulación del espacio público. Este terreno inmenso está cruzado actualmente por una franja ancha de terreno que le llamaron el Cinturón Verde porque era una área con pasto y que decidieron desde entonces las organizaciones que iba a ser el espacio público de la zona. De tal manera que las 4 organizaciones se situaron, definieron sus espacios territoriales en torno a este Cinturón Verde y este espacio público se fue dotando poco a poco, se decidió desde el principio que iba a ser para equipamiento y para una planeación de actividades colectivas. Este Cinturón Verde en algún momento quiso el gobierno del DF expropiarlo para hacer pasar por ahí un eje vial y los 4 organizaciones se pusieron de acuerdo para impedirlo y para defenderlo como su espacio público de este lugar, ¿no? Los retos de la coordinación y gestión conjunta fueron muy fuertes porque tenía que implicar respeto a acuerdos y al territorio, la confrontación ideológica que nunca dejó de estar y sin embargo se formó lo que llamaron la coordinadora del molino y que llevaron a cabo esta gestión colectiva de los bienes comunes. El total de territorio, ya dije, fueron 68 hectáreas y el Cinturón Verde, el espacio público, era de 15 hectáreas. Esta experiencia fue generando, estoy hablando a lo largo de 29 años, el próximo año cumple sus 30 años, 2 mercados trabajados, 2 mercados públicos, ahorita los vamos a ver, formales, o sea, aquí vamos a hablar de que no estamos mencionando, no se trata de una experiencia informal, toda se fue formalizando porque fue mediante normas, reglas y leyes. Se formaron 2 mercados trabajados que dieron trabajo a población de la zona, un centro cultural, 2 centros de desarrollo infantil, una iglesia, 2 escuelas primarias, 2 escuelas secundarias, una escuela de educación superior, 4 campos deportivos, una ciclopista y varios huertos urbanos. Aquí tienen ustedes, les paso rápidamente, estas son algunas, cada una de las unidades habitacionales además tuvo autonomía para decidir y planificar y diseñar cómo quería su unidad habitacional. En algunos casos fueron casas unifamiliares, como estas que vemos aquí, y en otras fueron edificios, ¿sí? Aquí están. Desafortunadamente, bueno, yo les decía que no ha dejado de ser una zona difícil y conflictiva, han enrejado últimamente algunas calles porque tienen muchos problemas de inseguridad, pero bueno, aquí están, miren, esta es de otra organización, estas son este es el Cinturón Verde, esto es lo verde que queda del cinturón porque lo demás ya fue construido, pero esta es la parte intermedia que tiene, este es uno de los mercados públicos, este es el centro cultural, este es un centro, perdón, el anterior era el centro de desarrollo infantil y este es el cultural, que dice aquí a la entrada, dice, este es un espacio público, autogestionado con participación comunitaria que ofrece actividades lúdico-culturales sin fines de lucro. Aquí tienen los campos deportivos, ¿sí? Son bastante extensos, son 4 campos. Esta es la escuela secundaria, esta es la escuela primaria, esta es la escuela de educación media superior, que es un CONALEP. Estos son los huertos urbanos. Y este que ven ahí es uno de los líderes que ha acompañado el proceso durante 30 años. Dentro del huerto comunitario está esto, que seguramente a la mayoría de ustedes les ha de parecer curioso, pero es un temazcal, que es un baño de vapor indígena, que ellos han recuperado como tradición pues, de los antiguos pobladores de la ciudad, que da servicio a la comunidad, ahora sí que por una módica suma, y es un baño a base de piedras calientes. En el molino se ha formado un conjunto de proyectos comunitarios coordinados por los propios pobladores. Se ha generado una asociación de microempresarios, un taller de costura, grupos de la tercera edad con diversas actividades, talleres infantiles, talleres de reciclamiento de plástico, un libro club y los huertos urbanos que yo decía.
Desafortunadamente ya no me da tiempo de la otra experiencia que es muy interesante también, que se llama Cabeza de Juárez. Ya no se los voy a, nada más les voy a pasar las fotos para que vean también otra experiencia parecida, con un acceso diferente, porque esta sí vale la pena nomás mencionar. Como no les daban el terreno que les había prometido el gobierno, y en su lugar construyó una unidad habitacional para otros habitantes de otra organización partidaria, este grupo de Cabeza de Juárez, que se llamó así, se metieron a ocupar los edificios, los tomaron literalmente. Ante esta presión que ejercieron con el gobierno firmó un convenio con ellos, los sacó, les pidió que se salieran de ahí y les construyó las viviendas. Entonces, lo que ellos también construyeron fue unas unidades habitacionales con varios espacios públicos. Aquí, por ejemplo, tienen un gran auditorio que ustedes ven. Todo esto es administrado por ellos, ¿sí? Áreas infantiles, un área para talleres de niños, un salón de danza, inclusive tienen, vean en qué buenas condiciones lo tienen, un huerto urbano, un área, un centro de salud de técnicas alternativas, o sea, masajes, piedras calientes, acupuntura, etcétera, una cocina popular, ellos sí tienen, y un desayunador comunitario que ofrece todas las mañanas a los miembros de la comunidad un desayuno completo por 6 pesos, que esto quiere decir $0.33, ¿no? Y su libro club también. Bueno, para cerrar, nomás diría que aquí estaríamos hablando de modalidades especiales de derecho a la ciudad mediante acceso al suelo urbano, a la vivienda, a los servicios y también a prácticas de participación y toma de decisiones por parte de la población. Se trata de construcción de islotes autogestionados en la ciudad neoliberal y es el acceso de los sectores populares a la administración, como dice un querido amigo, Enrique Ortiz, a la administración de un pedacito de ciudad. Fragmentación urbana popular que coexiste con la fragmentación popular de la ciudad neoliberal. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Ahora continuamos con la última ponencia en la mesa. Es la ponencia titulada El fin de las favelas, notas sobre el planeamiento urbano, participación ciudadana y relocamiento de familias en Belo Horizonte. Esta ponencia está a cargo de Clarice Libanio, que es maestra en Sociología por la Facultad de Filosofía en Ciencias Humanas de la Universidad Federal Minas Gerais de Brasil y doctoranda en Arquitectura y Urbanismo por la Escuela de Arquitectura de la misma universidad. 20 minutos. Gracias. Buenas noches. Bueno, antes de empezar mi ponencia, quiero decir 2 cosas. La primera es que estoy muy contenta de estar acá hoy participando de este grupo porque podemos oír muchas cosas que nos traen alento que nuestra ciudad no es la única en el mundo que tiene algunos problemas de derecho aí a la ciudad. Segundo, gostaria de invitarlos, el grupo de trabajo, a ir a Brasil, a ir a Belo Horizonte, porque hay un centro de desarrollo y planificación regional, el CEDEPLAR, el profesor Roberto Montemor. Entonces, sería muy bueno que también pudiéramos estar ahí en Brasil con ese trabajo. Bueno, la ponencia que traigo hoy es sobre la ciudad de Belo Horizonte, donde hubo muchos años de una gestión popular de izquierda y hace casi 8 años está en el poder un alcalde que se dice socialista, pero es de derecha, sí, y es un empresario, está loteando, vendiendo partes de la ciudad para la iniciativa privada, para los donos del dinero, del capital, del transporte y de terra. Bueno, el tema entonces que traigo son las políticas públicas para las favelas en Belo Horizonte, Brasil, y pienso que hay una doble inflexión, un retroceso. El primero, la garantía de permanencia de las familias en su tierra versus la expulsión que está habiendo. Y el segundo retroceso, la participación ciudadana y la violación de los derechos de participación y ciudadanía, los derechos políticos de esta población. Bueno,
Rápidamente, a cidade de Belo Horizonte tem hoje 12,5 milhões de habitantes, é a sexta capital em população de Brasil, pero em la zona metropolitana tem 5,5 milhões de habitantes, é a terceira del país. Foi a primeira cidade planificada de Brasil, tão mal planificada que em 15, 10 anos já havia suplantado sua área prevista, e se inaugurou em 1897, e junto com a inauguração da cidade, vinieron as favelas, porque aí não havia onde viver os trabalhadores, então logo começaram a ocupar as zonas que se chamavam suburbanas. Esse é o plano original da cidade. A parte amarilla é o que estava planeado, que é muito chico, ¿no? Todo ao redor são as zonas suburbanas e rurales até então. Bueno, o crescimento aí se foi desordenado, muito mais allá del planeado. Em 15 anos depois da inauguração, 60% da população já vivia em las zonas que se chamavam rurales e suburbanas. Em 55 já havia 36.000 pessoas em favelas. Em 65, 120.000 pessoas vivendo em las favelas. Então, aí está a evolução da mancha urbana. Aí, a parte planeada, acá chiquitita, e o que é hoje a cidade, com toda a sua extensão. Bueno, hoje a capital não tem mais zonas para expansão, ¿sí? Há só uma zona aí que está objeto de conflito. Há 8.000 famílias que la ocuparam, estão há algumas semanas aguardando a expulsão por la polícia, sem dormir, sem comer, porque não há mais como negociar e vão ser expulsas de aí. Hoje, a cidade transborda para os 33 municípios metropolitanos, especialmente enviando-los às populações pobres, está criando e adensando cidades dormitórios ao redor da capital. O próprio estado, o próprio município, a municipalidade está generando impactos em los municípios metropolitanos. Acá há uma visão da metropolitana, e a municipalidade constrói e envia cidadãos para as outras cidades aí, cidadãos pobres. Bueno, aí a política habitacional em Brasil, desde o Estatuto da Cidade, se centra em dois tipos de zonas. As ZEIs 1, que são zonas de especial interesse social, chamadas favelas, que são de ocupação ilegal, e as ZEIs 3, que são viviendas construídas por la municipalidade. Bueno, em Belo Horizonte, ambos se chamam genericamente vilas ou favelas. Então, se agrupam os dois tipos de zoneamentos e uma visão genérica aí para a população. Esse é o mapa da cidade com as vilas e favelas. Todo isso que está em rojo, em azul, em amarillo são vilas, favelas ou ZEIs 3, não? Habitações construídas por la municipalidade, e somam mais de 200 favelas em toda a cidade, incluso em zonas centrais e zonas de classe média e média alta, que é uma das questões na convivência muito estrita, muito diária entre as classes sociais, aí pobreza, riqueza, lado a lado na cidade. Não posso agora cá trazer muitos dados, mas temos aí, se querem, sítio, favelaisuaí.com.br, onde há muitos dados de las favelas de Belo Horizonte. Bueno, as políticas públicas para as favelas aí han cambiado entre dois polos, é pêndulo, não? Que está assim, de lado o desplazamento de las famílias e do outro a permanência no sítio, a remoção versus a urbanização e legalização de los terrenos, favela para seus moradores ou tierras entregues à especulação imobiliária. São os dois pêndulos que temos visto nesses anos da política pública. Até o início dos anos 80, havia uma visada remocionista, ou seja, a ideia era retirar as favelas, as famílias de aí, desplazá-las sem direitos. As favelas eram vistas como problema de polícia. Havia aí dois
instituciones, el Departamento de Barrios Populares y la Coordinación de Habitación de Interés Social, XBEL, que hacían el servicio de sacar las familias, enviarlas para lejos de la ciudad. Después de los años 80, se empezó una era que llamamos era de la urbanización, com vários programas aí, Prodecon, Profavela, Urbel, que foram programas incluso relevantes em todo o Brasil, foram replicados por sua originalidade, por sua inventividade e por ter como centro a garantia de permanência das famílias aí moradoras de favelas já consolidadas. Isso é importante dizer, não são novas invasões, pero favelas que estão aí há muitos anos na história da cidade. Nos anos 90, aí com as administrações municipais de esquerda, se ampliou essa visão, que em princípio era só urbanização, enfim, água, saneamento básico, e depois se ampliou com a chamada intervenção estrutural, onde, además da infraestrutura, se somava a essa política a proposta de regularização fundiária de los terrenos, legalização de los terrenos, a organização comunitária e social e a generação de emprego e renda, todo dentro das políticas urbanas aí para as favelas. Isso no decênio 90-2000. Bueno, depois de isso, todo cambia e a nova política, a que está hasta hoje, cada dia mais em curso, privilegia a renovação e a integração urbana com foco nos grandes sistemas viales e vuelve entonces el desfavelamento, a remoção, o desplazamento das famílias em vários programas, entre eles, muito importante, um que se chama Vila Viva. Se querem depois conhecer um pouco mais, há muitas informações na internet. Aí são algumas fotos da década de 80, onde se vê o tipo de intervenção que se hacía, urbanização de los becos, como eram um pouco chicos, nada de grandes vias, não? Trabalho com as próprias famílias em autogestão e mutirão, formas de urbanização mais domésticas, mais chicas, pero que garantiam que pouquíssimas casas deveriam sair para implantar as redes necessárias de infraestrutura, de serviços, coleta de esgoto, de lixo, enfim. Aí era como se hacía a proposta de integração à cidade, então as favelas mantenidas em seu sítio, pero com os serviços urbanos necessários para garantir a permanência e a qualidade de vida das famílias. Bueno, aí é o novo modelo, a abertura de grandes vias que cortam as favelas ao meio, seccionam, separam famílias, separam as comunidades, e a implantação de conjuntos habitacionais verticales de baixo padrão construtivo. Isso se chama Vila Viva de Serra, aglomerado da Serra. Aí foram removidas, desplaçadas, cerca de 1.500 hogares e solo construídos 350. Os outros 1.000 e pico famílias se foram enviadas para lejos, muito lejos, porque a própria especulação aí em la favela não nos permitia comprar nada com a indemnização que receberam. Transformação da paisagem brutal e uma intervenção muito agressiva em las favelas. Bueno, a primeira inflexão, então, que eu trago é essa da política da eliminação de favela por grandes obras urbanas, com o discurso da mobilidade, do embellecimento das cidades, de construção de zonas de recreio e ócio e da segurança social. A perda da garantia do direito à cidade, à vivienda e à permanência das famílias em seu sítio, e como agravante a falta de regulação e legalização da tenência da terra. Eu não he dito, pero de que os programas todos, a urbanização foi muito bem, pero a legalização de terrenos não. Então, os moradores de Belo Horizonte, muito poucos das favelas têm seu título de propriedade de terreno. E a lei e sua interpretação aí na cidade, especificamente, é arbitrária e muito arcaica. Aunque há o Estatuto da Cidade, enfim,
hay una interpretación, una aplicación muy arbitraria y muy arcaica de las leyes. Bueno, voy a pasar muy rápido por los números porque también son muy nebulosos, ¿no? Yo hablo mucho de mi experiencia hace 27 años ahí en las favelas, pero los números siempre son oficiales, son muy extraños. Tenemos ahí en los últimos 10 años una reducción de 17 favelas, de 232 para 215, 17 favelas que foram desplazadas, sumiram do mapa, como dizemos aí. Os habitantes, quase 50.000 também foram desplazados, não estão mais em las favelas. Esses são dados oficiais da municipalidade, não? E a área de favelas, então, que eram 22% do município, hoje são 19%, oficialmente. Bueno, o desplazamento de famílias tem números de 10.000 em um decênio, enfim, não se sabe muito bem, mas sabe-se que em 2006 foram 2.000 famílias, no período aí pré-mundial foram mais de 2.000, números que não se sabe muito bem. Agora há um plano para mais 5.400 famílias a serem desplaçadas e as 8.000 que les dije que estão aí aguardando a polícia para serem sacadas de la noite al dia. Como disse, são dados nebulosos, mas por lo menos 30.000 famílias aí temos sacadas das favelas por la municipalidade. Bueno, os principais impactos são sociais, não? Sobre as redes de parentesco e vecindade e a proteção social das famílias, toda essa rede que era construída está rompida. Impactos urbanos, a infraestrutura, serviços, mobilidade, econômicos por la empleabilidade e os custos, aumento dos custos de transporte, e a expansão da segregação social e também a pressão metropolitana que já he dito. Bueno, a segunda inflexão, então, é mais de cunho de la participação, que a segregação espacial leva a la segregação de la participação. Não há diálogo, não há respeito a las demandas de la poblação. Há uma tendência no assembleísmo, ou seja, solo validação de decisões que já estão adotadas por el governo. A institucionalização da participação em los conselhos, solo aí se pode dizer algo, solo em los conselhos, são instâncias que estão esvaziadas também. Na participação dirigida, orientada para temas que já estão postos, não há como intervir, não há como, de fato, cambiar as coisas. Um monopólio da informação, o governo usa a técnica para excluir, confundir e dominar essas populações. E, por fim, o debilitamento do tecido social, vaciando a participação. Isso é o que vemos hoje em las favelas da cidade. Bueno, para terminar, queda uma reflexão, ao final, que o desplazamento e a remoção das famílias são as tendências aí. Não só em Belo Horizonte, mas há muitas cidades do Brasil com esse mesmo perfil. Não são contingentes e estão se agudizando. É um processo, penso que internacional, de modernização das cidades. Estão aí os mega eventos, a questão da cidade empreendedora, que já foi discutida cá, o capital imobiliário e o Estado neoliberal, que está aí junto com o capital para sacar as famílias, enfim. O Estado, então, se une ao capital na expulsão de los pobres da cidade e o governo, então, está fazendo o trabalho sucio, cumprindo o rol de resgatar as terras bem posicionadas na cidade e pô-las no mercado. A favela é um obstáculo à modernização, interrompe a cidade e vuelve aí, por lo menos em Belo Horizonte, vuelve na visão higienista, que é necessário eliminar lo insalubre, e lo insalubre são as favelas, são os pobres que aí estão. Violação de los direitos de los residentes, já lo dijo, e a perda de identidade, memória e história da comunidade são cotidianas, são constantes aí. O futuro? Para a municipalidade, a proposta é todas as vilas vivas. Está explícito que querem fazer isso que eu
estava na foto, em todas as favelas. Então, a pergunta é, será o final das favelas? ¿No? É isso que quer a municipalidade. E para revertir essa situação, quais são as formas, quais são as alternativas? Todavia não sabemos, estamos aí tentando outras formas de participação de movimentos sociais, não? A mobilização e a participação ativa e direta da sociedade civil para allá das instâncias democráticas tradicionais representativas, não? A luta por la regularização das terras, que é uma questão muito grave aí, que todavia não está equacionada, a organização popular para disputar a cidade, não? E o cambio nos mecanismos de participação e as estruturas do poder, o cambio do Estado, são propostas que nós não sabemos muito bem como podemos fazê-lo. A mim não me gustam muito as metáforas bélicas, pero Mike Davis aí, assim como Harvey, assim como Sawyer, pensa que é uma guerra social que está em curso, não? E penso que sim, aí em nossa cidade há uma guerra social onde o Estado está com o capital contra as populações. Hasta agora estamos perdendo a guerra, infelizmente. Graças. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes de esta mesa y por favor invitamos a todos y todas a la mesa de clausura que se va a dar en este instante y luego podemos compartir y departir entre todos un coffee break. Invitamos por favor para la mesa de clausura al señor Fernando Carrión, coordinador del Grupo de Trabajo de Derecho a la Ciudad de Flaxo, Ecuador, Alejandro Díez, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a Manuel Damer Guardia, coordinador local de la PUC. Ok, gracias.